Buenas tardes a todos, buenos días a los asistentes desde Latinoamérica. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Alicia Maceira, coordinadora de la unidad cardiovascular del Grupo Biomédico Ascires, y me complace darles la bienvenida a este webinar que hemos organizado con la Fundación Quaes, en el que vamos a hablar de los nuevos avances en diagnóstico cardiológico con las técnicas de imagen avanzada, en las que incluimos pues, la cardioresonancia magnética, el CardioTAC. Y lo vamos a centrar en patologías como las miocardiopatías del deportista, la enfermedad coronaria crónica y la patología vascular y valvular. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Fundación Quaes, a la que ya todos conocéis, organizadora de este webinar, a la Sociedad Valenciana de Cardiología y al Grupo Ascires por el apoyo que nos han dado en el desarrollo de esta reunión. Y, en segundo lugar, agradezco muy especialmente a mis compañeros esta tarde su participación en el webinar y, como no puede ser menos, agradezco a todos los oyentes que nos hayan elegido para pasar juntos unos minutos esta tarde hablando de cardiología. Hemos organizado el webinar en 3 mesas y contamos con cardiólogos clínicos y especialistas en imagen cardiovascular, todos ellos muy conocidos entre nuestra comunidad cardiológica, y moderados por la doctora Ana Peset, que es mi compañera esta tarde. La doctora Peset es especialista en cardiología con dedicación fundamentalmente a la cardiología clínica, a la rehabilitación cardíaca, a imagen cardíaca, cardiooncología, y es jefa de servicio del Hospital Provincial de Castellón y coordinadora de cardiología del Departamento de Salud de Castellón. Ana, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí y adelante. Muchas gracias, Alicia, por tu presentación. Primero que nada, yo también me quería sumar a las gracias, ¿no? El agradecimiento a la Fundación Quaes, a Ascires por la colaboración y organización y al aval de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Decir, ¿no? Que, bueno, si algo aquí nos representa, nos caracteriza, es que somos todos cardiólogos y cardiólogos en esa especial predilección por la imagen cardíaca. Gracias a los asistentes por estar yo aquí, porque es un esfuerzo el poder compaginar esta formación online con nuestro trabajo del día a día y sin más, sinceramente, bueno, pasamos ya a lo que son el presentar las mesas que hoy os hemos preparado. Veréis que el webinar está dividido en 3 bloques. Como ya ha dicho la doctora Maceira, son todo panelistas importantes. Lo hemos dividido en 3 bloques y preparamos luego al final una discusión en la que, como veréis, hay un chat donde podéis ir lanzando las preguntas que se responderán, todas las preguntas se responderán en la parte final, es decir, las mesas irán consecutivas, sin interrupción. ¿De acuerdo? Pues os agradeceremos que las preguntas sean cortas para el chat para que se puedan dar respuesta a todas. Pues sin más, empezamos con la mesa 1, abrimos la jornada. La mesa 1 se titula Deporte y cardiopatía. En primer lugar, nos presentará un caso clínico el doctor Fernando de la Guía y a continuación ahondará en lo que es el diagnóstico de imagen, tanto resonancia y CardioTAC, la doctora Pilar García. Decir que, bueno, los cardiólogos, sabéis que este año la Sociedad Europea de Cardiología han publicado las recomendaciones, ¿no? Las guías de cardiología deportiva y recomendaciones del ejercicio físico cardiovascular. El tema de cardiopatía y deporte siempre es algo que nos interesa y seguro que vamos a poder aprender mucho de estas 2 ponencias. Pues para ello, muchas gracias. Damos paso a la mesa 1. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Fernando de la Guía. Vengo un poco en representación de la cardiología deportiva, esta subespecialidad que está cada vez afianzándose más y con más proyectos y con más ideas. Y bueno, os voy a presentar un caso clínico bastante interesante y luego mi compañera va a ahondar un poquito más en aspectos diagnósticos. El caso clínico es de un varón de 30 años, futbolista amateur, sin antecedentes personales de interés. Únicamente destacar un tío paterno en donde tuvo una muerte súbita, en principio con una sospecha de miocardiopatía hipertrófica, y en el reconocimiento deportivo que se le realiza se le encuentra un electroanómalo y se plantea la duda siempre de si es apto o no apto
o apto con limitaciones. El electrocardiograma presenta un bloqueo de rama izquierda, es un ritmo sinusal, un bloqueo incompleto de rama izquierda, y lo que más destacaba era la presencia de unas ondas TES negativas inferolaterales. El deportista, a continuación, se le practicaron una serie de pruebas complementarias. En primer lugar, un ecocardiograma, 2 de Doppler, en donde destacaba la presencia de una ligera hipertrofia concéntrica entre 13 y 14 milímetros, con resto del estudio dentro de la normalidad. A continuación, como era un deportista que estaba realizando altas cargas y importantes ejercicios, se le practicó una ergospirometría con la obtención con las 9 gráficas de Wasserman, muy típicas en todos, muy conocidas en todos los que nos dedicamos a la cardiología deportiva, en donde lo más destacable es el protocolo que se realizó, un protocolo muy típico del Consejo Superior de Deporte, incremental en rampa, con inicio a 6 kilómetros por hora, con una inclinación de 1% y aumentando 1 kilómetro por hora por minuto. Fijaros cómo la velocidad máxima fue casi de 13 kilómetros por hora, fue negativa para isquemia. Alcanza una frecuencia cardíaca máxima de 190 latidos con 12 METs, es decir, muy bien, una alta capacidad física, con un primer umbral en 130 y un segundo umbral en 157, es decir, unos resultados realmente óptimos, muy buenos como deportista que se trataba. A continuación, ante la sospecha de esas presencia de esas test negativas, con una eco que nos quedaba en una zona gris y con el antecedente de su tío paterno, se le practicó una cardioresonancia. El ventrículo izquierdo tenía volúmenes normales, se apreciaba una hipertrofia anteroseptal en segmentos basal y medio de unos 13 milímetros e ínferoseptal medio de 14 milímetros sin aceleración en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección era normal, el ventrículo derecho, las aurículas, la aorta y los grandes vasos también eran normales, el origen proximal de arterias coronarias eran normales. Había una ausencia de edema miocárdico en todas las secuencias, no se detectaron defectos de perfusión en reposo, había una ausencia de realce tardío sugestivo de necrosis y todas las secuencias de T1 y de T2 fueron completamente normales. Por lo tanto, la conclusión ante los hallazgos de este deportista, bueno, pues es un deportista varón recreacional, donde presentaba una hipertrofia septal basal y media de un grosor diastólico máximo de 14 milímetros a nivel del septo ínfero-basal, donde el ventrículo izquierdo no estaba dilatado, la función sistólica global era perfectamente conservada, no tenía ausencia de realce tardío de gadolinio, pero destacaba la presencia de hipertrofia septal sin antecedentes de hipertensión, con un electrocardiograma donde claramente había unas test negativas en las derivaciones inferolaterales, y la sospecha de antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica hizo que la primera posibilidad diagnóstica en este chaval fue el de diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica con una expresividad clínica leve. Se recomienda seguimiento y en ello estamos. Seguimiento del deportista y, en principio, tal y como se están reflejando en las nuevas guías de cardiología deportiva, en principio son mucho menos restrictivas. El deportista sigue siendo apto para realizar deporte de momento. Paso a la compañera, a Pilar. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Fundación QUAES la invitación y buenas tardes a todos los asistentes. Voy a intentar aclarar unos aspectos de cardiopatía y que aportan las nuevas técnicas diagnósticas, como puede ser la resonancia y el TAC. Bueno, creo que nadie tiene dudas de que el ejercicio de baja intensidad y moderada intensidad tiene mucho beneficio cardiovascular. Sin embargo, no sabemos qué pasa con el ejercicio de alta intensidad, porque hemos visto que puede aumentar la incidencia de enfermedad coronaria, disfunción del ventrículo derecho, incluso hemos observado mayor presencia de fibrosis y fibrilación auricular. Es importante conocer que el ejercicio de alta intensidad produce una serie de cambios estructurales, eléctricos y funcionales, y esto es muy relevante porque si no cometeremos el error de diagnosticar patología a un deportista cuando realmente estamos frente a una adaptación cardiovascular, como puede ser la dilatación ventricular o la hipertrofia ventricular. Y es que el papel
el papel de la resonancia en el diagnóstico de un deportista sano o un deportista con cardiopatía es muy importante. Nadie tiene dudas de que es indispensable una buena historia clínica, un electro, un ecocardiograma y en ocasiones debemos de recurrir a realizar una resonancia magnética para decidir si estamos ante un deportista sano o un deportista que tiene patología. Fundamentalmente las indicaciones de la resonancia en el deportista son 3. Encontrarnos frente a una mala ventana ultrasónica, aclarar qué patología tiene un deportista, que le hemos hecho una ecocardiografía y ha sacado un resultado anómalo, o incluso, a pesar de que la ecocardiografía sea normal, sospechamos que ese paciente tiene una cardiopatía. Y al dilema que nos encontramos muchas veces es saber si estamos ante un corazón de atleta o un paciente que tiene una cardiopatía. Quiero resaltar que el diagnóstico no solo va a depender de la resonancia, hay que hacer parámetros funcionales, otros parámetros de imagen, el electro. Es decir, el diagnóstico de corazón de atleta no solo incluye los parámetros de la resonancia, sino que incluye otros parámetros funcionales como puede ser el consumo pico de oxígeno, el aumento de la fracción de eyección inducida por el ejercicio, y etc. Quizá lo más importante es conocer que los volúmenes ventriculares de los deportistas son significativamente mayor que la población general, y que además esta mayor dilatación del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho va a depender del tipo de ejercicio que hacen. Es decir, un deportista, por ejemplo, que practique una disciplina puramente de resistencia puede tener mayor dilatación ventricular que aquel que realice un ejercicio pues, más estático, como puede ser pues, jugar al golf. Y esta dilatación es muy importante porque es muy significativa, sobre todo en el ventrículo derecho, y es mayor o directamente proporcional o más significativa en aquellos que realizan más carga de trabajo semanal. Es decir, aquellos que practican 20 horas de ejercicio semanal pueden tener ventrículos derechos significativamente más grandes. Esto es un aspecto que quiero resaltar porque en ocasiones podemos llegar a diagnosticar a los pacientes de una displasia ritmogénica del ventrículo derecho simplemente por la dilatación ventricular, y tenemos de conocer que los deportistas pueden tener ventrículos derechos muy grandes. Bueno, ¿y qué es lo normal encontrar en un deportista? Bueno, decir que los deportistas, la mayoría de ellas no tienen realce, que si tienen realce puede ser el típico realce de la unión por la arquitectura tan característica que en ocasiones puede alcanzar el ventrículo derecho, y que hay series en las que, bueno, si encontramos realce suele ser un patrón de realce epicárdico sugerente de una miocarditis previa. Muy importante y más novedoso quizás son las técnicas de mapeo y del volumen extracelular que nos permiten diagnosticar un deportista, por ejemplo, que suelen tener valores de T1 y valores de volumen extracelular significativamente menor que aquellos que presentan una patología, como podemos ver en estas gráficas donde están los resultados medios del T1 o del volumen extracelular en personas sanas, atletas y deportistas. Sin embargo, a veces el diagnóstico es difícil. Vemos aquí la zona gris, podemos encontrar con un deportista que tiene una hipertrofia ventricular entre 12-13 milímetros, y en ocasiones el mapeo sí que nos puede ayudar a diferenciar una miocardiopatía hipertrófica de una hipertrofia por adaptación al ejercicio. Sin embargo, el papel fundamental lo juega la resonancia en el diagnóstico de un corazón de atleta frente a una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada, una displasia ritmogénica del ventrículo derecho o frente a la no compactación. Voy a intentar explicar brevemente cada una de ellas. Entonces, todos sabemos que la miocardiopatía hipertrófica es la causa más frecuente de muerte súbita en el deportista y que diagnosticarla es muy importante, y que la resonancia pues, aporta un valor añadido al electro y a la ecocardiografía. ¿Y qué es lo normal encontrar en un deportista? Bueno, los deportistas pueden tener hipertrofia hasta 15 milímetros. Es muy importante conocer que el desentrenamiento produce una reversión de la hipertrofia ventricular, y las técnicas de mapeo de T1 y volumen extracelular junto con el mapeo de perfusión nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial. Y me gustaría resaltar, porque como en el caso que ha presentado Fernando, es un deportista que tiene una onda T negativa, que tenía una ecocardiografía más o menos normal, y que la resonancia puede aportar un valor diagnóstico añadido a la ecocardiografía para el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. En este estudio, en que se incluyeron 155 atletas con ondas T negativas,
la ecocardiografía permitió diagnosticar a 31 pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Y sin embargo, cuando se les realizó una resonancia, diagnosticamos a 20 pacientes más. Es decir, aquellos pacientes en los que sospechemos una alteración de la repolarización y una miocardiopatía hipertrófica, aunque la ecocardiografía sea normal, deberían de realizarse una resonancia. Y bueno, y como novedad y aspecto interesante, me gustaría comentar este artículo publicado este verano, en el que se ha visto que el hallazgo de una alteración de la perfusión en el mapeo de perfusión puede ser un predictor de miocardiopatía hipertrófica incipiente, a pesar de no haber encontrado todavía esa hipertrofia. Es decir, puede que encontremos un paciente que sospechemos que tiene una miocardiopatía hipertrófica, le hagamos un mapeo de perfusión y encontremos alteración de la perfusión sin hipertrofia manifiesta todavía en la resonancia. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta como un marcador de miocardiopatía hipertrófica precoz. Y bueno, un aspecto muy importante de la displasia ritmogénica es que hasta ahora los criterios se habían considerado acinesia y discinesia, dilatación y disfunción del ventrículo derecho. Sin embargo, como os he comentado previamente, los deportistas pueden tener una dilatación muy significativa del ventrículo derecho. Entonces, no debemos de cometer el error de todo deportista con dilatación etiquetarlo de displasia ritmogénica, porque muy probablemente los criterios de Task Force tienen unos puntos de corte muy bajos que quizá deberían de ser revisados por el tipo de secuencia que se utilizó para realizarlas. Así que yo propongo que sospechemos en una displasia cuando encontremos un paciente que tiene una fracción por debajo del 45%, un ratio ventrículo derecho frente al ventrículo izquierdo de 1,3 o la presencia de realce tardío en el ventrículo derecho. Otro aspecto muy importante es la hipertrabeculación. Es decir, hay que diferenciar entre una hipertrabeculación por adaptación o una miocardiopatía no compactada. Sabemos que eso se diagnostica por el ratio de miocardio no compactado partido ratio compactado que sea mayor de 2,3. Y el término de miocardiopatía se debe utilizar con precaución en los deportistas, porque es un hallazgo muy frecuente. Entonces debemos apoyarnos en historia familiar, presencia de arritmias, alteración en el electro o presencia de realce en la resonancia. Nadie tiene dudas de que la resonancia es la técnica de elección para el diagnóstico de una miocardiopatía con la presencia de fibrosis o las nuevas técnicas de mapeo T1 y T2, y que incluso también podemos diagnosticar origen anómalo de coronarias en la resonancia. Entonces, si es tan buena, ¿hacemos una resonancia a todos los deportistas? Bueno, pues en este estudio, que incluyó a 5.000 adolescentes, a los que todos se les hizo una resonancia, se vio que solo encontraron patología en 1,5% de los deportistas. Y sobre todo, y destacar que la presencia de hipertrabeculación fue de casi un 20%. Es decir, la hipertrabeculación aislada no nos debe llevar al diagnóstico de miocardiopatía no compactada. Ya para finalizar y cambiando un poco de tercio, bueno, como os he comentado, el ejercicio de alta intensidad, pues quizá no sabemos si tiene tantos beneficios como el de baja o moderada intensidad. Y lo que se ha visto es que los deportistas veteranos que practican muchísimo ejercicio semanal tienen mayor presencia de calcio coronario visto en el score de calcio frente a aquellos que practican un ejercicio más bajo, más moderado. Entonces, esta técnica diagnóstica puede ser una buena herramienta para diagnosticar la presencia de calcio coronario. Como ya propuso la doctora Maceira en el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología en el año pasado, nosotros lo que proponemos es el screening de enfermedad coronaria en el atleta veterano, que pasa por una valoración clínica siempre, donde tenemos en cuenta el electro, antecedentes familiares y el score de riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene un score bajo, ese paciente podemos decir que no tiene enfermedad coronaria. Si tiene un riesgo alto, lo trataremos individualmente con una ergometría, una resonancia o un TAC. Sin embargo, si el paciente tiene un riesgo medio, quizás sería candidato a hacerse un score de calcio. Si el score sale bajo, pues ese paciente no tiene calcio coronario y el riesgo es bajo. Si el paciente tiene marcada calcificación, pues lo trataremos como un paciente de alto riesgo y evaluaremos si precisa de una ergometría, una resonancia o un TAC. Como conclusión, bueno, pues la resonancia ofrece una información anatómica funcional y de caracterización tisular independiente del operador y de la ventana acústica. La muerte súbita sigue siendo una evolución,
la muerte súbita ha sido una apelación mediante resonancia para cada participante, independientemente de la resonancia y si hay ante la ecocardiografía y si hay alta sospecha. Actualmente el mapeo de T1 y la perfusión nos pueden aportar mucho valor al diagnóstico de una miocardiopatía o corazón de atleta. Importante conocer los valores de normalidad en el deportista. Debemos de realizar una resonancia a pacientes con sospecha de miocardiopatía hipertrófica, incluso con una eco normal. El término de miocardiopatía no compactada se debe usar con precaución y la presencia de una fracción de eyección menor de 45, un ratio ventrículo izquierdo ventrículo derecho mayor de 1,3 o la presencia de RA se deben hacer sospechar una displasia. Y valorar como técnicas diagnósticas para el screening del deportista veterano pues el score de calcio y el angiotas de arterias coronarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Fernando. La exposición ha sido brillante y muy clara, y la verdad es que luego esperamos disfrutar con el turno de preguntas. La audiencia, recordar que tienen abierto el chat para ir lanzando las preguntas, que luego intentaremos adaptarlas y que salgan todas respondidas. Pasamos a la mesa 2. La mesa 2, el tema a tratar es enfermedad coronaria crónica. Veréis, está presentado 3 panelistas. Los casos clínicos los va a presentar el doctor Vicente Bodí, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, y las presentaciones estarán de imagen, estarán a cargo del doctor Vicente Montmeneu, que nos hablará de la resonancia de estrés en la enfermedad coronaria crónica, y el TAC cardíaco en enfermedad coronaria crónica lo presentará la doctora María Pilar López Lereu. Yo aquí sí que, bueno, pues me gustaría, pues es verdad que con las nuevas guías del año pasado en la enfermedad coronaria crónica, pues sí que es verdad que las técnicas de imagen pues ganan peso. Prácticamente pues la prueba de esfuerzo pasa al segundo plano y son estas técnicas las que tenemos que saber utilizar, saber, ¿no?, un poco dar las indicaciones pertinentes, con lo cual espero que disfrutéis de esta mesa y aprendamos. Gracias. Soy paso a los ponentes. Sí, gracias, Ana. Soy Vicente Bodí del Hospital Clínico y un placer compartir con todos vosotros esta iniciativa. Si os parece, voy a pasar a presentar la primera situación clínica. Se trata de un varón de 72 años, es un paciente con hipertensión arterial y hace unos meses había presentado un episodio de fibrilación auricular paroxística que se ha acompañado de cierto daño miocárdico secundario, una ligera elevación de troponina. En ese momento pues, se interpretó como un posible infarto tipo 2. Al mismo tiempo se detectó una valvulopatía aórtica, una doble lesión aórtica moderada. Bueno, el paciente nos es remitido y está en una situación de angina estable, grado 2. Este sería un típico caso con una probabilidad pretest de cardiopatía isquémica elevada, según el score actual de la Sociedad Europea, más del 50%. Por lo tanto, un riesgo elevado de que sí que podría tener cardiopatía isquémica. El consenso en este tipo de pacientes en la actualidad es que nos tendríamos que inclinar por un test de isquemia mediante imagen. Y en nuestro contexto, en nuestra experiencia, el test de elección es la resonancia magnética cardíaca de estrés. A la resonancia, aparte del valor diagnóstico, que todos sabemos efectivamente que lo tiene y mucho, para este tipo de pacientes ya le pedimos algo más, como es la estratificación pronóstica y que nos ayude a la toma de decisiones. Esto brevemente son los resultados de un ensayo en el que se han incluido durante prácticamente 2 décadas más de 6.000 pacientes en el que han participado de manera decisiva cardiólogos del grupo Ascires, sobre todo el doctor Montmeneu, la doctora López Lereu y también muchos compañeros de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Como podéis ver, la evolución natural esperable de este tipo de pacientes en caso de no ser revascularizados sería la línea roja. A más isquemia detectada con la resonancia de estrés, la probabilidad de eventos, en este caso un evento fuerte, la mortalidad
por todas las causas, se incrementa exponencialmente. Pero también le pedimos que nos ayude a la toma de decisiones. Y sabemos que en este caso o en estos casos, incluso más allá de aquellos pacientes que se incluyen en los ensayos clínicos, que serían la zona intermedia, en aquellos en los que detectemos una carga isquémica muy elevada, la revascularización podría tener un efecto claramente positivo en cuanto a reducción de eventos, incluso de mortalidad. Bien, esta es la situación en este paciente, lo que le pedimos a la técnica, y ahora el doctor Montmeneu nos ilustrará el resultado en este caso y de todas las posibilidades de la resonancia de estrés en este tipo de pacientes. Bien, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Fundación CUAES y a los organizadores de este curso su amable invitación a participar en el mismo y paso ya acto seguido a comentar los resultados de la resonancia magnética que le hicimos a este paciente. Bien, aquí pueden observar las secuencias de cine que convencionalmente hacemos, donde tenemos arriba los ejes largos y abajo las proyecciones de cine de eje corto, donde pudimos comprobar cómo este paciente tenía una hipertrofia excéntrica, es decir, una dilatación o hipertrofia del ventrículo izquierdo con la función sistólica conservada. A nivel segmentario, únicamente tal vez una ligera hipoquinesia a nivel inferior medial, pero poco más. Los volúmenes del ventrículo derecho son normales, así como la función sistólica. De manera añadida, podemos comprobar cómo este paciente ya venía referido como portador de una doble lesión aórtica, y aquí podemos ver en las secuencias de cine de 3 cámaras y en las del tracto de salida del ventrículo izquierdo los signos de aceleración del flujo sanguíneo, tanto en sístole como el flujo de regurgitación diastólico. Pero pasando al tema que nos ocupa, le hicimos el estudio de estrés y hicimos las secuencias de perfusión de primer paso en el estrés máximo con dipiridamol a dosis altas. El paciente no presentó ANGOR, pero sí que podemos observar cómo hay un defecto de perfusión muy claro a nivel de lo que sería el territorio de la coronaria derecha, afectando al menos a 5 segmentos: inferior septal, inferior basal y medial, e inferior apical. Pero nos quedamos además con, bueno, esta resonancia la hice yo y me quedé con cierta duda de si había algo más aparte del defecto de perfusión en el territorio de la coronaria derecha. Tal vez si lo vemos en modo estático, aquí lo tengo señalado como está muy claro el defecto de perfusión en el territorio de la coronaria derecha, pero además podría ser que hubiera un defecto de perfusión que parece que aquí se ve claro en el territorio de la descendente anterior, incluso en la cara lateral del ventrículo izquierdo. De manera que, bueno, hacemos también los cines de reposo y de estrés para poder valorar cambios inducidos en la contractilidad segmentaria, y sí que parece, aunque son cambios sutiles, que hay un discreto empeoramiento de la contractilidad en los segmentos inferiores y tal vez a nivel anterior apical y lateral apical. Por lo tanto, ya pasamos, después de un tiempo de espera de unos 10 minutos, a hacer las secuencias de viabilidad y en este caso pues no tenía captación tardía de contraste, por lo tanto todo el miocardio no tiene daño irreversible y es por lo tanto viable. Por último, hicimos un estudio de consecuencias de flujo de la valvulopatía aórtica, donde podemos observar una válvula trivalva con fusión parcial de las sigmoideas coronariana derecha y no coronariana, y mediante secuencias de flujo obtuvimos una velocidad máxima de 3,2 metros segundos y una fracción de regurgitación por métodos directos del 26%, que correlacionaba bastante con la obtenida por diferencia de volúmenes, que era del 23%. Por tanto, el resumen, digamos, de la resonancia de estrés es que presenta una isquemia inducible severa y extensa, al menos 5 segmentos en territorio de la coronaria derecha, además de los que posiblemente pueda tener en territorio de la descendente anterior y circunfleja. Ausencia de necrosis y una doble lesión aórtica moderada y una dilatación ventricular izquierda con hipertrofia excéntrica y función sistólica conservada. Podemos comprobar cómo la resonancia nos da parámetros. Es el equivalente a hacer varias pruebas dentro de una. Nos da información de volúmenes y función, información de las válvulas, información de caracterización tisular y, por supuesto, información de si hay isquemia miocárdica y la extensión de la misma.
Como consecuencia de ellos, lógicamente se le solicitó un cateterismo cardíaco y una coronariografía que mostró una enfermedad de 3 vasos, una lesión significativa en el segmento medio de la DEAC, afectaba la audición de la primera diagonal, además tenía una lesión severa en proximal en la primera diagonal, tenía además una estenosis severa en la circunfleja proximal, una estenosis severa en la circunfleja distal, una estenosis severa en la derecha proximal, varias lesiones en tándem en derecha media, una lesión severa en derecha distal, así como en la interventricular posterior. Por lo tanto, con esta premisa, tratándose de una enfermedad de 3 vasos, además de la doble lesión aórtica, el paciente fue sometido a cirugía de revascularización coronaria y a una sustitución valvular mediante una válvula aórtica biológica. Y después de este caso, pues voy a comenzar con lo que sería propiamente la charla, hablando de los tipos de análisis de perfusión que podemos hacer mediante resonancia magnética. En primer lugar, es el análisis cualitativo, que es el que todos conocemos. Se trata de una técnica en la que vemos las diferencias de perfusión de primer paso de contraste en los segmentos sanos respecto a los segmentos que tienen una isquemia miocárdica. Y esto lo hacemos visualmente y esto ha demostrado pues, que tiene una elevada calidad derivada de una elevada resolución espacial y temporal, una exactitud diagnóstica que está ampliamente demostrada, ha demostrado ya, como ya nos ha comentado el doctor Bodí, un elevado valor pronóstico. Es una técnica muy segura, puesto que no utilizar radiaciones ionizantes y los compuestos de gadolinio son contrastes muy seguros. Valoramos además, como he comentado, múltiples parámetros, no solo la isquemia en concreto, sino también volúmenes, función, caracterización tisular, etcétera. Y hoy en día nuestro entorno está ampliamente disponible. Hay otro tipo de análisis que sería el análisis semi-cuantitativo, que siempre lo hemos tenido disponible realmente, que se trata de analizar las curvas de intensidad de la señal tiempo tanto en la cavidad miocárdica como en el miocardio propiamente dicho. Y a partir de ahí podemos calcular la diferencia entre la intensidad de la señal, entre miocardio remoto y miocardio isquémico, la pendiente de la curva de ascenso de la intensidad de la señal o el área bajo la curva. Esto nos puede dar una aproximación a lo que sería el análisis del flujo miocárdico, pero tiene una serie de inconvenientes. En primer lugar, estamos valorando las curvas de intensidad de la señal, no propiamente el flujo sanguíneo miocárdico. De hecho, no hay una correlación exactamente lineal entre la intensidad de la señal y la concentración de gadolinio, de manera que podemos infraestimar los flujos altos. Es un tema, es un análisis laborioso, nos exige dibujar ROIs a lo largo de todo el contorno endocárdico, epicárdico, en todos los cortes, en los ROIs que queramos analizar, y esto, a fin de cuentas, hace que sea una técnica poco práctica. Más aún cuando la simple cuantificación del número de segmentos con isquemia ha demostrado ya que tienen valor pronóstico y para identificar a los pacientes de riesgo, como ya ha sido visto. Y puesto que la charla se va de, digamos, los nuevos avances, pues voy a hablar, aunque sea brevemente, pero un poquito más de la perfusión cuantitativa. Que en definitiva lo que va a conseguir es convertir la intensidad de la señal del gadolinio cuando entra en el miocardio y en la cavidad ventricular, lo va a convertir en unidades de concentración de gadolinio. De manera que vamos a poder conseguir obtener valores absolutos de flujo sanguíneo miocárdico en mililitros minuto por gramo de tejido miocárdico. Y si hacemos estudio también de reposo, podremos calcular la reserva de perfusión miocárdica. Estas técnicas pues, han exigido unos avances tecnológicos que en los últimos años se han producido y que permiten a día de hoy llevarlas a cabo con seguridad, rapidez, precisión y mediante métodos que son completamente automáticos. Si va a mejorar el manejo clínico, el pronóstico, el coste-efectividad o se van a poder utilizar en ensayos clínicos, pues es una cosa que está todavía un poco por ver. Pero yo creo que sí que lo va a conseguir al final. Metodológicamente es bastante complejo, voy a entrar poco. Se trata de establecer en primer lugar, a partir de hay dos tipos de adquisición, la dual bolus o dual sequence. En dual bolus inyectamos 2 veces contraste, una muy diluida para calcular el input arterial
Y en el dual sequence lo que hacemos es utilizar una secuencia adaptada para calcular el input arterial, aparte de la secuencia de perfusión normal, que es la que utilizaremos luego. Se hacen una serie de correcciones por la antena de superficie, correcciones de movimiento, y luego se aplican una serie de modelos complejos que lo que pretenden es predecir el comportamiento del gadolinio en su paso por el compartimento miocárdico y en la cavidad ventricular. Esto, utilizando algoritmos computacionales complejos, en definitiva lo que consigue es obtener un mapa de píxeles de perfusión, de manera que podemos calcular el flujo miocárdico píxel a píxel o bien globalmente en el miocardio. Esto, lo importante es que lo puede hacer automáticamente y sin intervención del operador, de manera que, sobre todo en situaciones en que el operador no sea muy experto, puede ser de gran ayuda. Aquí tenemos un ejemplo en el que podemos ver en la parte superior lo que sería el análisis de perfusión normal, donde observamos un defecto de perfusión inferolateral, y en la parte de abajo podemos comprobar cómo efectivamente podemos medir el flujo en reposo, el flujo en el estrés máximo, que se ha multiplicado prácticamente por 3, mientras que en la zona isquémica inferolateral no solo no ha aumentado, sino que incluso ha disminuido, y lo podemos medir. Bien, en este caso está claro, pero hay situaciones en las que no está tan claro. Bueno, en primer lugar, está validada la técnica. En modelos animales utilizando microesferas y en estudios en humanos, bien por técnicas invasivas con reserva fraccional de flujo o bien comparándolo con el PET. Ahora es el gol estándar para calcular flujo sanguíneo miocárdico. Aquí podemos ver la excelente correlación que hay entre ambas técnicas. A nivel pronóstico, pues ya van saliendo estudios. Les muestro aquí el último que he leído, que es de este mismo año, ya con más de 1000 pacientes, aunque sea un estudio observacional, y utilizando algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es mejorar y acelerar el proceso. Ha demostrado que tiene un valor pronóstico tanto para mortalidad total como para eventos mayores. Sin embargo, pues también hay que reconocer que se necesitan estudios prospectivos randomizados y controlados para confirmar este valor pronóstico. Respecto a las indicaciones, pues a día de hoy no están establecidas, pero sí que es cierto que la última actualización de las guías de la Sociedad de Resonancia Magnética apuntan a situaciones en las que la valoración visual de la perfusión miocárdica puede ser más problemática. Y es en estos casos en los que la perfusión cuantitativa nos va a poder ayudar probablemente más, como son la enfermedad multivaso, la enfermedad viscovascular o la sospecha de vasodilatación inadecuada. En la enfermedad multivaso, pues aquí tenemos un ejemplo de perfusión normal a la izquierda, en medio una enfermedad de un vaso que se valoraría muy bien visualmente, el defecto de perfusión en el estrés, pero hay casos que, aunque no sean muy frecuentes, los puede haber, de isquemia balanceada, es decir, tenemos una enfermedad multivaso en la que hay una reducción global de la perfusión miocárdica que de manera visual no podríamos valorar, pero aquí sí que podemos hacerlo porque podemos medir el flujo miocárdico. Podríamos ver que está el flujo globalmente disminuido. Otro aspecto en el que es muy importante es en escenarios en los que con frecuencia se nos solicita una resonancia para valorar isquemia microvascular, mujeres en edad posmenopáusica con factores de riesgo y con dolor torácico con coronarias normales. Muchas veces al analizar estos estudios de perfusión nos quedamos con dudas porque puede parecer que tenga un defecto circunferencial de la perfusión, pero a veces es cierto que nos quedamos con algunas dudas y no podemos confirmar taxativamente que estemos ante una enfermedad microvascular. Pues bien, en estas situaciones también puede ser de gran utilidad el análisis cuantitativo de la perfusión, puesto que, como demuestra este estudio del año pasado, demuestra que puede haber diferencias entre lo que sería una respuesta normal de la perfusión ante el estrés, una respuesta algo disminuida en casos de enfermedad coronaria no obstructiva, una enfermedad microvascular en la que sí que efectivamente se observa una reducción del flujo miocárdico subendocárdico generalizado, pero lo podemos cuantificar, y todo esto diferente, por supuesto, de la enfermedad de 3 vasos. Por lo tanto, en este escenario puede ser también de gran utilidad. Y ya termino. Concluyo diciendo que los análisis cuantitativos de la perfusión totalmente automáticos ya están disponibles en la práctica clínica
generan mapas de perfusión píxel a píxel y de forma totalmente independiente del operador. Y hay unos escenarios en los que pueden ayudar a discriminar el diagnóstico en casos particulares, como enfermedad coronaria multivaso, disfunción microvascular o sospecha de respuesta vasodilatadora inadecuada. Sin embargo, pues también es cierto que hay que reconocer que necesitan todavía simplificarse el análisis, hay que definir todavía los valores normales y estandarizar los métodos. Y necesitan realizarse estudios multicéntricos que confirmen efectivamente que son eficaces para las aplicaciones clínicas y para aplicaciones pronósticas. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues empiezo ahora con la presentación de la siguiente situación clínica. En este caso se trata de una mujer de 69 años que consulta de manera ambulatoria por un dolor torácico de características atípicas durante las últimas semanas. Es una paciente que como factor de riesgo presenta hipertensión de 6 años de evolución en tratamiento farmacológico. Presenta un electrocardiograma completamente normal, una ecocardiografía sin hallazgos significativos, una radiografía de tórax también normal y nos planteamos la probabilidad de que esta paciente pueda tener cardiopatía isquémica, una sospecha de síndrome coronario crónico. Volviendo a las tablas de probabilidad pretest de cardiopatía isquémica de la Sociedad Europea de Cardiología, a diferencia del caso anterior, en esta paciente el riesgo sería más bajo, un riesgo intermedio entre el 5 y el 15%. Por lo tanto, una probabilidad intermedia o intermedia baja de cardiopatía isquémica. Nos planteamos también no solo el riesgo de cardiopatía isquémica, sino el riesgo de eventos en esta paciente. Para ello, y volviendo al registro anterior que os había comentado, hemos desarrollado también este año un score simple de 10 puntos en el que se asignan 3 puntos a la edad de más de 65 años, 2 a la diabetes, 1 sexo masculino, 3 fracción de eyección deprimida y 1 punto a una carga isquémica elevada. En este caso se calculó por resonancia magnética cardíaca. Con la información que tenemos de esta paciente, tanto el riesgo de cardiopatía isquémica como el riesgo de eventos, en este caso de mortalidad anualizada, es intermedio bajo. La presencia de carga isquémica en esta paciente nos podría modificar el riesgo a una probabilidad intermedia alta. Por lo tanto, resumen, paciente con sospecha de síndrome coronario crónico y con una probabilidad tanto de eventos como de cardiopatía isquémica intermedia. Aquí optamos por realizar un TAC de coronarias. A continuación, la doctora López Lereu nos comentará el resultado y las posibilidades de esta técnica. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer la invitación a este webinar. Como ha comentado el doctor Bodí, esta paciente estudió por dolor torácico y con una probabilidad pretest baja de cardiopatía isquémica, se le realiza un TAC coronario. Se realizó con un equipo de doble fuente, 256 detectores. Este tipo de equipos de última generación lo que nos permite es hacer la adquisición en un único latido, de manera que todas las imágenes del volumen cardíaco las obtenemos a la vez y esto evita los artefactos de movimiento, bien por movimiento del propio latido cardíaco o bien por movimientos respiratorios del paciente, lo cual siempre hace que la calidad de la imagen sea mucho mejor. A todos los pacientes, antes de hacerle un TAC de coronaria, se premedican con nitroglicerina sublingual para aumentar el diámetro de estos vasos, que de por sí son pequeños y siempre nos ayuda mucho más a verlos mejor, a tener mejor calidad de imagen. Y luego también se administran betabloqueantes con el objetivo de alcanzar una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto y regular, lo cual hace que también la diástole sea más larga, que es la zona en la que intentaremos hacer la adquisición,
y de esta manera podamos obtener unas imágenes con un mínimo artefacto de movimiento. El protocolo básico de TAC cardíaco sería una adquisición en vacío en la que vemos el calcio coronario y una administración posterior de contraste ayudado a altas dosis, en la que veríamos las arterias coronarias. Como he comentado, este tipo de adquisición flash de alto pitch nos permite también irradiar muy poco a los pacientes. Esta paciente, por ejemplo, fue irradiada con menos de medio milisievert por el score de calcio y 1 milisievert por la adquisición con contraste de la angiografía coronaria. Estas imágenes corresponden a la adquisición en vacío, en la cual vemos presencia de calcio en el tronco coronario izquierdo, en la descendente anterior proximal y en la arteria coronaria derecha, con un score de calcio total de 73 unidades de Agatston. Según la estandarización o la puntuación estandarizada de calcificación coronaria, esta paciente tendría un nivel 1, N3 porque afecta a 3 coronarias diferentes, al tronco coronario izquierdo, al descendente anterior proximal y a la coronaria derecha, y lo cual supondría un ligero incremento de enfermedad cardiovascular respecto a sujetos de su misma edad, sexo, raza y factores de riesgo cardiovascular. En definitiva, lo que supondría la presencia de este calcio en esta paciente es que tendría que intensificar el control de sus factores de riesgo cardiovascular y, según estudios recientes, pues iniciar tratamiento con estatinas independientemente de que tuviera unos valores elevados de colesterol. Posteriormente se hace una adquisición con contraste. Esto sería la reconstrucción tridimensional, que aunque bueno, son imágenes muy aparentes de todo el árbol coronario, nos ayuda a ver el origen de las coronarias, su distribución, pero no así tanto como ver la luz del vaso. Para analizar las coronarias, lo que utilizamos son toda esta serie de reconstrucciones multiplanares que vemos aquí, en este caso de la coronaria descendente anterior. Estas imágenes de aquí corresponden a reconstrucciones curvas, que es en las que nos basamos generalmente para ver si hay alguna placa, alguna estenosis de la luz y la gradación de esta estenosis. En este caso de aquí vemos la placa que ya habíamos visto en el score de calcio en la descendente anterior proximal, aunque en las diferentes reconstrucciones y en la sección de este vaso vemos cómo esta placa no ocasiona una estenosis significativa de la luz del vaso. Igualmente hacemos lo mismo con la arteria circunfleja y con su rama, con la marginal, y como vemos aquí, bueno, pues este vaso, la circunfleja como la arteria marginal, es un vaso que no tiene placas, no evidenciamos placas ni estenosis coronaria. Igualmente, con la coronaria derecha y con la rama descendente posterior, es una paciente con una dominancia derecha. Vemos como también es un vaso en el que no objetivamos placas y no vemos tampoco estenosis coronarias. Y finalmente, al reconstruir el tronco posterolateral, vemos la placa calcificada que ya habíamos visto en el score de calcio, pero que tampoco ocasiona estenosis significativa de la luz. Al ver los componentes de la placa podemos identificar cómo prácticamente toda la placa corresponde a calcio y no hay prácticamente placa blanda, o sea que en principio sería una placa estable o una placa de bajo riesgo. En definitiva, después de haber reconstruido todos los vasos coronarios, identificaríamos los 18 segmentos coronarios, de manera que la puntuación estandarizada de cada uno de ellos nos llevaría al CADRAS total, que sería la puntuación máxima que hubiera en cada uno de los segmentos. En este caso, esta paciente simplemente presenta lesiones no significativas, presenta placas pero con una estenosis mínima, con lo cual su puntuación total sería de 1. Como he comentado anteriormente, también para el calcio existe una puntuación estandarizada para las lesiones coronarias con el TAC, de manera que aquellos pacientes que tienen una coronaria lisa o los segmentos en que no veamos placas ni estenosis, los puntuaríamos con 0, como en el caso de esta paciente, cuando existe alguna placa, esté o no calcificada, que no produzca estenosis significativa de la luz, con 1, y así sucesivamente, de manera que aquellos pacientes que presentan
una estenosis moderada considerada más del 50% y sobre todo más del 70% serían aquellos a los que sí someteríamos a pruebas o bien de detección de isquemia o bien a cateterismo para evidenciar si existe una estenosis coronaria. En este caso de esta paciente, lo único que presenta es presencia de alguna placa, además calcificada, que en principio son placas estables, con lo cual el manejo de esta paciente con un dolor torácico y un TAC coronario sin evidenciar estenosis significativas sería un alta desde el punto de vista cardiológico, pero con control de sus factores de riesgo cardiovascular. Por último, dar unas pinceladas sobre el papel del TAC cardíaco en la enfermedad coronaria crónica. El TAC cardíaco, sobre todo en la última década, ha tenido una progresión exponencial su desarrollo. Y lo que sí que ha validado y lo que sí que ha demostrado es que tiene un alto valor predictivo negativo para enfermedad coronaria, es decir, un paciente que le hacemos un TAC y no vemos estenosis coronaria, en principio descartamos enfermedad coronaria con una alta fiabilidad, pero sí que es verdad que tiene una limitada especificidad para el diagnóstico de estenosis significativa, es decir, tendemos a sobrevalorar las estenosis coronarias. Esto es por la propia característica de la técnica, ya que con ella no solamente vemos la luz del vaso, sino que también vemos la pared del vaso, la placa y sobre todo el calcio. De manera que tendemos a sobrevalorar estas placas y este calcio como estenosis coronaria respecto a lo que es el luminograma de la coronariografía invasiva. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues por un lado lo primero es tener una buena selección de los pacientes a los que se solicita un TAC. Según como han comentado anteriormente la doctora Ana Peset, con las nuevas guías de síndrome coronario crónico que relegan la prueba de esfuerzo, relegan a un nivel inferior la prueba de esfuerzo y potencian las técnicas de imagen. El TAC estaría indicado en aquellos pacientes con probabilidad pretest baja. Quiere decir que habría que indicarlo en pacientes que no tuvieran enfermedad coronaria conocida, que tampoco tengan enfermedad cardiovascular conocida o arteriosclerosis de otros vasos, ya que eso hace que vayamos a tener pacientes con coronarias con muchas placas, con mucho calcio, y eso hará que erremos en alguna de estas placas a la hora de gradar la intensidad de la estenosis. De manera que esto sería un primer acercamiento a mejorar la especificidad de la técnica, la selección de los pacientes, y por otro, complementarlo con técnicas funcionales que existen también de TAC desarrolladas en los últimos años, sobre todo en aquellos pacientes que tengamos lesiones moderadas o dudosas. Por un lado estaría la reserva fraccional de flujo con TAC o bien la perfusión miocárdica de estrés también con TAC. La primera técnica, la reserva fraccional de flujo, imágenes que muestro aquí, que consisten en analizar la propia adquisición que hemos hecho de las coronarias, se somete a un análisis computacional complejo, de manera que basándose en la dinámica de fluidos, la relación entre la presión y el flujo, determina la reserva fraccional de flujo. Los estudios que han avalado esta técnica encuentran una correlación muy alta entre la reserva fraccional de flujo medida con TAC y la coronariografía invasiva, así como otras técnicas de detección de isquemia. Como he comentado, no requiere ninguna adquisición adicional, es un postprocesado de las imágenes que ya tenemos y estaría indicado en aquellos pacientes que cuando tenemos una estenosis coronaria de dudosa significación, es decir, cuando hacemos el TAC al paciente y vemos que tiene una estenosis dudosa, a ese tipo de pacientes les haríamos el análisis o el postprocesado Esto sería un ejemplo de un paciente que presenta en la descendente anterior varias placas parcialmente calcificadas. En la circunfleja, bueno, es un vaso más liso con una placa calcificada, pero parece que tenga menos lesiones. Y la coronaria derecha presenta también a nivel medio varias placas mixtas con dudosa significación. Esto sería la reserva fraccional del flujo analizada en este paciente, en el que veríamos cómo en la descendente anterior existe una disminución, aunque moderada, sobre en torno a 0,70 de la reserva fraccional del flujo de este vaso, donde veíamos que existían unas lesiones intermedias, pero a nivel de la coronaria derecha sí que existe una disminución significativa de la reserva fraccional del flujo, es decir, es una estenosis que parece hemodinámicamente significativa con esta técnica.
Y al igual que la reserva fraccional de flujo, la perfusión de estrés contact nos permite valorar también aquellos pacientes en que tengamos dudas sobre la severidad de sus lesiones. En este caso, sí que hay que someter al paciente a otra adquisición contact y a otra administración de contraste. Estaría indicado también en los casos en que no tenemos claro solamente con la imagen anatómica la repercusión funcional. Se realiza igualmente con vasodilatadores, igual que la resonancia o los isótopos, con adenosina, con dipridamol o con regadenosón, y se compara, como en este caso de aquí, la perfusión de reposo y de estrés. Abajo tendríamos la perfusión de reposo de este paciente, que es homogénea en todo el miocardio, mientras que en el estrés veríamos cómo hay una hipoatenuación de la señal en la cara anterior y parte de la cara inferior del ventrículo izquierdo, que indicaría que tiene isquemia en esta zona. Existen varios protocolos para adquirir la perfusión de estrés, estáticas, en que solamente se hace un volumen en el punto de máxima diferencia de llegada de contraste a cada una de las zonas, y luego estaría la dinámica, que es como la resonancia. Se van adquiriendo varios volúmenes, no varias imágenes, sino varios volúmenes cada segundo, de manera que veríamos la entrada dinámica del contraste en el miocardio. La perfusión de estrés contact permite también un análisis visual, como bueno, en la resonancia de estrés hemos hecho también siempre, pues ver una zona más oscura con que llega menos contraste y que consideramos isquémica. Hacer también una perfusión semi-cuantitativa en que haríamos curvas de tonación de la señal en función del tiempo. Y por último también algún tipo de adquisición permite hacer análisis cuantitativo de la perfusión, en la cual nos daría los mililitros por minuto por gramo, es decir, tendríamos un valor absoluto de la perfusión miocárdica durante el estrés. Como en el caso anterior, estaría indicado en pacientes con lesiones coronarias de dudosa significación, y en definitiva lo que intenta es completar la información anatómica del TAC en los casos dudosos para así mejorar la especificidad de la técnica. Y en resumen decir que bueno, el TAC coronario es una técnica que combina las imágenes anatómicas de las coronarias junto con la posibilidad también de poder obtener información funcional de las mismas. Gracias por la atención. Gracias a los tres. La verdad es que las imágenes que habéis mostrado en todas las presentaciones han sido muy bonitas. La verdad es que han habido avances en los softwares. Luego en la discusión podremos hablar sobre esto. Y pasamos, porque además vamos ya de tiempo justos. Es verdad que la discusión no es lo que pone en el programa, la vamos a alargar un poquito para que haya tiempo a discutir las preguntas que vayan surgiendo. Entonces pasamos a mesa 3, titulada Patología vascular, valvular y cardiopatías congénitas. La primera presentación es un caso clínico presentado por el doctor Francisco Buendía del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Y en segundo lugar presentará aplicación clínica de la técnica de flujo 4D en patología cardiovascular, la doctora Laura Higueras del Grupo Asides. Adelante. Hola, buenas tardes. Gracias antes de nada a los organizadores por contar conmigo para participar en esta mesa tan interesante y tan vistosa de imagen, novedades en imagen cardíaca. A ver si funciona. Ahora, yo habitualmente mi aproximación a la imagen cardíaca es sobre la ecocardiografía. Yo trabajo en un laboratorio de ecocardiografía, cosa por lo cual agradezco todavía más a los organizadores que hayan contado conmigo, ¿no? Porque la ecocardio es la herramienta de todos los días, por supuesto es básica para la toma de decisiones y para ver a nuestros pacientes, pero no da imágenes tan vistosas o no tiene avances tan importantes como los que se han mostrado en las ponencias previas, ¿no? Pero aún así, pues yo estoy encantado de mostrar un pequeño caso clínico, de ver cómo valoramos una valvulopatía en un paciente congénito con una ecografía. Es un caso corto, sencillo y que espero que les guste, ¿no? Es un caso sobre un paciente con tetralogía de Fallot. Lo hemos elegido porque la tetralogía de Fallot en pacientes adultos
es una de las más frecuentes que tenemos en las unidades, digamos, específicas que nos dedicamos un poco a cardiopatías congénitas en adultos. Aproximadamente un 20% de los pacientes que seguimos en la unidad de cardiopatías congénitas tienen esta patología de nacimiento. Se corrige generalmente en edad pediátrica, la evolución es muy buena, pero tienen secuelas arrítmicas y sobre todo también tienen secuelas valvulares. Como saben, la corrección consiste en cerrar la CIV, ampliar el tracto de salida o la válvula pulmonar, generalmente o la técnica más clásica con un parche transanular, lo que hace que como secuela estos pacientes suelen tener una insuficiencia pulmonar, una regurgitación valvular pulmonar muy importante. Pero en algunos casos no solo es esto, en algunos casos estos pacientes también tienen hipoplasias de tronco pulmonar, estenosis de ramas pulmonares, hipoplasias de ramas pulmonares, con lo cual hay que actuar también en estas zonas estenóticas, digamos, en los vasos o en el tronco pulmonar. Y ahí está nuestra paciente, que es una chica que nació en el año 97, es un síndrome de DiGeorge, que nació con una tetralogía de Fallot y además asociaba una hipoplasia del tronco pulmonar y de ramas pulmonares. Fue operada en el primer año de vida, se hizo una ampliación de tracto de salida del ventrículo derecho con un parche, tal y como hemos comentado antes, y en el 2002 se volvió a intervenir otra vez porque tenía una CIV residual y se volvió a intervenir. La chica mantiene una clase funcional 1, un ejercicio físico, hace ejercicio físico no profesional de forma habitual sin ningún problema y como secuela valvular tiene una doble lesión valvular pulmonar crónica permanente. Esta es la eco que tiene ella, un paraesternal largo en el que vemos una raíz aórtica como suelen tener estos Fallots algo dilatada, un ventrículo derecho que ya se ve aquí dilatado en el paraesternal largo y en el 4 cavidades vemos cómo efectivamente las cavidades derechas, debido a esa sobrecarga de volumen de la regurgitación pulmonar, pues están dilatadas y mantiene buena función del ventrículo derecho. ¿Cómo valoramos nosotros esta valvulopatía pulmonar? Pues desde un plano paraesternal de grandes vasos, muchas veces modificado, no es un plano estándar ni mucho menos, vemos cómo el flujo pulmonar tiene una aliasing, tiene un punto en el que aumenta mucho su velocidad y si vemos en diástole tiene un reflujo, vuelve otra vez la sangre hacia el ventrículo derecho, un fogonazo rojo rápido que es la señal de insuficiencia pulmonar. La señal de insuficiencia pulmonar la monitorizamos con un espectral continuo y vemos un parámetro muy fácil de medir como es el tiempo de mi presión y vemos también otro parámetro fácil también de medir como es el índice diastólico, que no es más que la relación que tiene la duración de la regurgitación pulmonar en función de la duración del total de la diástole. Estos valores tan sencillos son los valores cuantitativos que nos hacen medir o que nos hacen estimar cuál es el grado de la regurgitación pulmonar. Y sobre la estenosis pulmonar, pues vemos siempre que podamos alinearnos, pues el flujo anterogrado, con un espectral también continuo, podemos medir gradientes máximos y medios de esta estenosis y además solemos utilizar otra herramienta, otro punto que también es muy útil, que es estimar la presión del ventrículo derecho. Estos pacientes no tienen hipertensión pulmonar, desde su nacimiento estaban protegidos porque tenían una estenosis en la vasculatura pulmonar proximal y entonces si en una señal de IT encontramos un gradiente elevado, esto nos indica que hay cierta estenosis o en la válvula o en el aparato subvalvular o en el tracto de salida del ventrículo derecho o después de la válvula. Es decir, que la IT es para nosotros una herramienta muy buena para estimar la presión en el ventrículo derecho y así hacer una estimación de cuánto de estenótica está esa válvula pulmonar. Y así que nuestra valoración, y con esta termino el caso, es la valoración de un ventrículo derecho que estaba ligeramente dilatado, los parámetros de función estaban dentro de la normalidad y en cuanto a la válvula pulmonar se describían parámetros de regurgitación pulmonar severa y los gradientes anterógrados con un gradiente máximo de 49 y un gradiente medio eran acordes a una presión del ventrículo derecho, un gradiente entre cavidades de 58, lo cual nos indicaba todo que la estenosis pulmonar era más o menos de grado moderado. En este caso, esta paciente se completó con otro tipo de estudio, como comentará Laura en la siguiente ponencia, y seguía clínicamente estable en los seguimientos. Gracias.
Buenas tardes a todos. Primero agradecer a la Fundación QUAES su invitación a participar y yo quería explicaros en mi charla un poco la nueva técnica de flujo 4D y así como sus potenciales aplicaciones en la patología cardiovascular. No me pasan las diapositivas. A ver, un momento. Ahora, gracias. Bueno, pues como todos sabemos, la cuantificación de flujos en resonancia cardíaca se realiza mediante las secuencias de contraste de fase en 2 dimensiones, una técnica que se introdujo a finales de los años 80 y que actualmente está ampliamente validada. La valoración a través de estas secuencias es una valoración tanto cualitativa como cualitativa y una de las pegas que tiene es que solo nos va a poder permitir valorar un único plano anatómico por apnea. Por lo tanto, si necesitamos valorar flujos a distintos niveles, vamos a tener que ir haciendo cortes consecutivos al nivel de interés. Otro de los problemas con el que nos encontramos con las técnicas de contraste de fase en 2 dimensiones es que solo nos va a permitir el análisis de flujos en una dirección del espacio. Pero como todos sabemos, perdón, es que no me pasan las diapositivas. Ahora, vale. Como todos sabemos, los flujos a nivel de las cavidades cardíacas y en los grandes vasos no únicamente siguen una sola dirección, sino que son flujos multidimensionales y multidireccionales, por lo que la información obtenida con las secuencias de contraste de fase en 2 dimensiones sería una información parcial. Perdonadme, pero es que ahora no consigo que me pasen las diapositivas. Las novedades que nos ha aportado el desarrollo de la técnica de flujo en 4 dimensiones es que nos va a permitir hacer un análisis de los flujos en las 3 direcciones del espacio a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Y más allá de la limitación que teníamos con los flujos 2D, en la que únicamente podíamos valorar un único plano anatómico en cada apnea, con esta nueva adquisición vamos a poder valorar un volumen completo dentro del área que nosotros vayamos a determinar. Por ejemplo, podríamos hacer una adquisición completa de toda la aorta, del corazón, incluso de ambas estructuras e incluso de las arterias pulmonares. Además, este volumen que vamos a adquirir de información lo vamos a poder analizar de forma retrospectiva una vez hayamos finalizado el estudio con el paciente dentro de la resonancia y vamos a poder hacer mediciones en cualquier plano del espacio adquirido dentro de este volumen. La técnica de flujo 4D, aunque está disponible desde hace más de una década, ha precisado de avances en el hardware de la resonancia que han hecho posible que la calidad de esta técnica y los tiempos de adquisición a día de hoy se hayan reducido y, por tanto, esté empezando a extenderse su uso clínico. Varios estudios han demostrado que el flujo 4D tiene una buena correlación con el flujo 2D, con una menor variabilidad interobservador e intraobservador, por lo que la reproducibilidad es excelente. Entre las características de esta nueva técnica, como podemos comprobar, aquí hemos simulado la adquisición de un volumen determinado que adquiriríamos y vemos cómo quedan incluidas dentro de esta adquisición estructuras como las ramas pulmonares y el tronco pulmonar, toda la aorta completa e incluso todo el volumen del corazón. La gran limitación de esta técnica es que como adquiere tanta información, hace que los tiempos de adquisición sean muy prolongados y normalmente suele durar entre 8 y 15 minutos como mínimo. Requiere de sincronización electrocardiográfica, como casi todas las secuencias que hacemos en resonancia cardíaca, y además es recomendable que se haga con sincronización respiratoria para evitar artefactos. Entre los inconvenientes que nos encontramos con esta técnica es que tiene menor resolución espacial y temporal con respecto a las secuencias convencionales de flujo en 2 dimensiones, como lo que ya comentaba de que los tiempos de adquisición son largos, que las velocidades pico que se obtienen
con el flujo 4D suelen ser menores que con el flujo 2D, las cuales, como ya sabemos todos, a su vez también están infraestimadas con respecto a las velocidades máximas que obtenemos por ecocardiografía. Otra de los inconvenientes es que el postprocesado es complejo, normalmente requiere tiempos prolongados y además requiere de experiencia. Una vez tenemos el volumen de datos adquirido, lo que vamos a hacer es pasar a postprocesar esta información. Y con esta información vamos a poder realizar un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. En este caso, vemos que podemos reconstruir todo el volumen de información que hemos obtenido de la adquisición y podemos ver esa información en secuencia, en imagen de velocidad, podemos ver la dirección del flujo a través de vectores, podemos ver incluso los patrones de flujo, si el flujo es laminar, si existe un flujo turbulento, si existen hélices o vórtices e incluso podemos analizar el estrés parietal del vaso que queramos estudiar. Además, la valoración visual nos va a permitir localizar las regiones con máxima estenosis, incluso identificar cortocircuitos. El análisis cuantitativo nos va a ofrecer en gran parte las mismas medidas que obteníamos con el flujo 2D. Si bien también nos va a aportar nueva información con nuevas variables como pueden ser el estrés de pared, la diferencia de presión, la pérdida de energía cinética o incluso la medición de la velocidad de la onda de pulso. Aunque cabe resaltar que todos estos parámetros actualmente todavía están en fase de investigación. Aquí os he querido traer un ejemplo de cómo hacemos nosotros un análisis de flujo 4D, hacemos una reconstrucción volumétrica y tridimensional de todo el vaso a estudiar y dentro de esta reconstrucción vamos a poder planificar cualquier plano a cualquier nivel para estudiar los flujos que más nos interesen. Por ejemplo, aquí yo he trazado la válvula aórtica, la porción tubular, el callado, aorta descendente y aorta abdominal y aquí tendríamos el resultado de los flujos a cada uno de esos niveles. En el año 2015 se publicó un documento de consenso en el que se recogían las principales indicaciones de la técnica de flujo 4D. Son las que os muestro ahora y las que vamos a pasar a desglosar en las siguientes diapositivas. La técnica de flujo 4D está orientada principalmente a la valoración de valvulopatías, a la valoración de cortocircuitos y colaterales, sobre todo en cardiopatías congénitas y en el caso de afectación aórtica o incluso, como veremos luego, de hipertensión pulmonar o valoración de flujos de ventrículo izquierdo. En cuanto a la valoración de la patología aórtica relacionada con la valvulopatía aórtica, los mayores estudios se han hecho en pacientes con valvulopatía aórtica bicúspide. Todos sabemos que hasta entre el 60 y el 80% de los pacientes con valvulopatía bicúspide van a desarrollar dilatación aórtica. Y esta dilatación aórtica se suele relacionar con el morfotipo valvular que tengamos. En varios estudios y sobre todo en un estudio reciente publicado en el año 2018 por el grupo de Vall d'Hebron, se vio que según el fenotipo de válvula aórtica bicúspide se encontraban diferentes patrones de flujo alterados y que a su vez estos patrones de flujo condicionaban aumento del estrés parietal a nivel de la aorta ascendente. En el caso de la valvulopatía de valvulopatía aórtica bicúspide, en el que existía fusión del velo coronariano derecho con el izquierdo, se veía una distribución del flujo principalmente en la porción anterior de toda la aorta, siendo estas las áreas que mayor dilatación presentaban y así como mayor estrés parietal. Y en el caso de encontrar válvulas bicúspide con fusión del velo derecho y el no coronariano, el flujo predominantemente se distribuía en la porción inicial de la aorta a nivel posterior, chocando contra la unión sinotubular y después creaba unos vórtices en los que el flujo se desplazaba y chocaba con la porción más anterior y distal de la aorta ascendente, coincidiendo con las zonas de máxima dilatación y de estrés parietal.
Este es un ejemplo de un paciente con una válvula aórtica bicúspide en la que vemos que tiene fusión de los velos derecho e izquierdo, incluso ya se ha llegado a fusionar también la comisura derecha, y vemos como este paciente tenía una estenosis aórtica moderada y vemos un patrón de flujo ya alterado y podemos ver, cómo estos flujos generan unos vórtices que van a chocar finalmente en la porción más distal de la aorta ascendente, que va a coincidir con la angiografía, en la angiografía por resonancia con la zona de máxima dilatación. En esta reconstrucción lo que vamos a poder hacer es el análisis del estrés parietal y vemos como también esas zonas donde los flujos anómalos chocan y se generan los vórtices son las zonas de máximo estrés de pared. Y aunque los diámetros aórticos se han demostrado poco efectivos para predecir complicaciones aórticas a largo plazo, en el momento actual no existe suficiente evidencia para incluir estas nuevas variables en la toma de decisiones clínicas, sí que el flujo 4D podría abrir un campo para la detección de predictores de dilatación y o complicación aórtica, así como detección de pacientes de alto riesgo. Otra de las potenciales aplicaciones del flujo 4D es en el caso de las disecciones aórticas. En un estudio pequeño publicado en 2019 en el que se incluían 19 pacientes, se vio que la realización de flujo 4D en pacientes con disección aórtica tipo B ayudaba a localizar fenestraciones pequeñas en la disección. Y comparándolo con TAC, la capacidad de detección se vio que era muy similar cuando se utilizaba flujo 4D. Además, el flujo 4D en este tipo de pacientes nos va a permitir visualizar el flujo a través de la fenestración a lo largo de todo el ciclo cardíaco. En este caso podemos ver cómo el flujo entra en sístole en la falsa luz y en diástole vemos un pequeño flujo hacia la verdadera luz. Este es un caso en el que tenemos un paciente con una disección aórtica tipo B y aquí en la porción más distal de la aorta abdominal detectamos por flujo 4D una pequeña fenestración que con la angiografía no conseguimos ver. Otra de las potenciales aplicaciones del flujo 4D es en el caso de las valvulopatías. Aunque sabemos que la resonancia no tiene sus limitaciones para la valoración de valvulopatías, sobre todo valvulopatías auriculoventriculares, sí que se ha visto que el uso del tracking retrospectivo valvular para la valoración de la insuficiencia mitral hace que el análisis con flujo 4D sea más rápido y preciso que con el flujo 2D. Aquí tenemos un paciente con una miocardiopatía dilatada con una insuficiencia mitral central funcional en el que cuantificamos la valvulopatía como una regurgitación moderada severa y con unos datos bastante similares en este caso con los de la ecocardiografía. Si bien hay que tener en cuenta que la resonancia sigue siendo un método alternativo para valorar la insuficiencia mitral. Otra de los escenarios en los que se ha utilizado el flujo 4D ha sido para valorar los componentes de los diferentes patrones de flujo que se encuentran dentro del ventrículo izquierdo. Además, se ha visto que en los pacientes con miocardiopatía dilatada hay una alteración de estos patrones de flujo normales que se habían detectado en pacientes sanos. En un estudio con pocos pacientes que se publicó en el 2013, se vio que se compararon pacientes normales con pacientes con miocardiopatía dilatada en fase incipiente y asintomáticos todavía en ese momento, en los que, a pesar de tener un volumen latido mantenido, sí que se veía ya una alteración precoz de los patrones de flujo intraventriculares. Este tipo de alteración del flujo podría ser un marcador subclínico de disfunción. En el caso de la hipertensión pulmonar, se ha visto que la presencia de vórtices tanto en el tronco pulmonar como en las ramas pulmonares es un buen indicador de hipertensión pulmonar con una alta sensibilidad y especificidad. Es decir, visualmente ya podríamos ver si existen vórtices a nivel del tronco o de las ramas que ese paciente tiene, o por lo menos tiene ya datos de hipertensión pulmonar.
Y por último, la última indicación que quería comentar es el uso del flujo 4D en cardiopatías congénitas, siendo este uno de los grupos más importantes en los que se podría obtener y en los que se podría obtener un mayor beneficio. Estos pacientes, como comentaba el doctor Buendía, son pacientes normalmente con anatomías complejas y muchas veces reparados, en los que para nosotros puede hacerse complicado hacer con una correcta adquisición y angular y alinearnos de la forma más adecuada para no infraestimar estos flujos. Aquí os traigo un caso de un paciente en el que, además de tener una valvulopatía bicúspide, era un paciente con una coartación intervenida. Vemos aquí como todavía hay algo hay un poquito de recuartación ligera. Aquí tenemos la adquisición de flujos 2D. Como vemos, es una zona angulada y tortuosa en la que nosotros muchas veces nos es complejo alinearnos de la manera más perpendicular posible para no infraestimar estos flujos. El flujo 4D lo que nos va a permitir es que con esta reconstrucción multiplanar podamos orientarnos de la manera que creamos más adecuada y más perpendicular al vaso para obtener los mejores resultados. Además, en estos pacientes con coartación aórtica vamos a poder hacer una valoración de las colaterales que muchas veces sirve de apoyo para valorar el grado de severidad de la coartación. Este mismo paciente podemos ver cómo en esta reconstrucción vamos a poder hacer un análisis de los patrones de flujo y cómo en la zona intervenida se generan unos patrones de flujo alterados con presencia de vórtices y inmediatamente tras esa zona vemos un cierto aumento del estrés parietal aquí en la zona que se pone en color rojo. En este otro caso es también una coartación. Lo único que quería ejemplificaros aquí es que el metal en la resonancia siempre nos viene muy mal porque suele opacificarnos o nos suele hacer una sombra que no nos permite la valoración a este nivel. Aunque en este caso, pues bueno, podríamos analizar los flujos a lo largo del resto del vaso. Aquí os traigo dos ejemplos de dos pacientes con transposición de grandes arterias, en este caso corregido con switch auricular. Vemos cómo en esta reconstrucción con angiografía con resonancia tiene muy buena correlación con la anatomía obtenida por flujo 4D. Vemos cómo desembocan las venas cavas a nivel de la aurícula izquierda y en caso de que hubiera algún tipo de estenosis podríamos hacer la medición del flujo al nivel donde estuviera. Y en este mismo paciente vemos como las venas pulmonares drenan en forma de colector a nivel de la aurícula derecha y también podríamos valorar si presenta estenosis. Otro caso de paciente con transposición de grandes vasos, pero en este caso corregido con switch arterial, vemos cómo en este tipo de corrección lo que se ha hecho es anteponer las arterias pulmonares a la neoaorta y en este caso ya se ve en la angiografía por resonancia que hay una reducción del calibre del tronco pulmonar a nivel más distal que se detecta muy bien en el flujo 4D viendo la aceleración del flujo en color rojo y luego además también se observa una aceleración significativa del flujo a nivel de la rama pulmonar izquierda. Asimismo, si podéis ver, también se observa cómo se generan una serie de vórtices a nivel del tronco pulmonar que, bueno, en este caso, dado que el paciente tiene una estenosis pulmonar, a lo mejor no indicarían hipertensión pulmonar, pero sí que podrían indicarnos que ese paciente pudiera tener un aumento del estrés parietal a ese nivel. Y por último voy a comentar un poco el caso que nos ha presentado el doctor Buendía de la paciente con una tetralogía de Fallot intervenida, con una doble lesión residual. Y en el flujo 4D, como podemos ver, ya se observa que la zona de máxima estenosis la podemos identificar muy fácilmente en el área representada en color rojo y como las ramas pulmonares que también estaban hipoplásicas, también existe una aceleración del flujo. Además, como comprobamos en diástole, se observa claramente aquí la regurgitación pulmonar, que también podemos ver aquí. Y con flujo 4D nosotros obtuvimos una velocidad de pico a nivel del tronco pulmonar de 2,9 metros por segundo, que fueron muy similares a las velocidades obtenidas con flujo 2D, aunque si recordáis, bastante inferiores a las que se obtenían con ecocardiografía, que había sido una velocidad pico de 3,5 metros por segundo. Se ha visto en pequeños
grupos de pacientes con tetralogía de Fallot que presentan importantes vórtices y flujos retrógrados en el tracto de salida y en las ramas pulmonares que contribuyen a aumentar el estrés de la pared. En este caso, en esta paciente, también podemos ver esos vórtices que se generan sobre todo aquí a nivel del tronco pulmonar más distal. Y como conclusiones, la secuencia de flujo 4D constituye una alternativa precisa en la cuantificación de flujos, principalmente en cardiopatías congénitas complejas. Tiene una excelente correlación con los flujos 2D por secuencias de contraste de fase, con la ventaja de que se pueden valorar los flujos en múltiples planos de forma retrospectiva una vez ya tenemos al paciente fuera de la resonancia. Permite un estudio detallado de flujos complejos y su repercusión funcional en las estructuras vasculares, por lo que nos va a ofrecer una información única que no podemos obtener con otras técnicas y nos va a llevar a una mejor comprensión de la fisiología de los grandes vasos. Sin embargo, el postprocesado todavía es complejo, requiere de experiencia y consume mucho tiempo. Y aunque se necesitan estudios prospectivos para determinar el impacto real de las variables obtenidas en flujo 4D, la riqueza de los datos podría revolucionar de forma muy importante la caracterización de la hemodinámica individual de cada uno de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Las imágenes han sido preciosas. Gracias. Pues pasamos a la discusión, ¿vale? Porque tampoco tenemos demasiado tiempo, pero sí que queremos aprovechar estos minutos, ¿no?, para abrir turno de preguntas y aclarar ciertos temas. Alicia, si te parece, abro yo con una pregunta, un poco con lo que la audiencia también nos pedía en la primera Perfecto. mesa. Deporte y cardiopatía. Sí que es verdad que os lo habéis explicado muy bien, ¿no?, que hay que hacer, pues, la evaluación no es solo la prueba de resonancia, ¿no?, pues es un todo, es la ergospirometría, el examen físico, el electrocardiograma, la ecografía. Entonces, aquí, y es una pregunta que os hago los dos, ¿vale?, al doctor de la Guía y a la doctora García, ¿cómo encuadraríais el tema del estudio genético? ¿Hacéis estudio genético? ¿Completáis el estudio? ¿Nos estamos quedando cortos? ¿Deberíamos hacer más? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es vuestra opinión? Sí, si quieres te contesto, Ana, primero yo. Vamos a ver, lo primero, nosotros los cardiólogos, cuando estamos viendo un deportista, lo primero es que cuando vemos un deportista con un electro, con una inversión inferolateral de la onda T, mientras no se demuestre lo contrario, tiene que ser considerada como patológica en casi todos los casos. Hay un estudio muy importante que creo es el que ha mencionado Pilar García, que se asocia en un 45% de casos con patología cardíaca. Si después del electro y de todas las pruebas que se han realizado, que puede ser desde el Holter, prueba de esfuerzo, eco, resonancia cardíaca, seguimos con la idea de que puede haber algo detrás, sobre todo una miocardiopatía, una hipertrófica, una ritmogénica, una dilatada, una espongiforme, los trastornos de los canales iónicos, QT largo, un Brugada, por ejemplo, sí, se puede solicitar un test genético. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué rendimiento, no? ¿Qué rendimiento de diagnóstico tiene esto? Pues bueno, yo ahora recuerdo un estudio que es el más importante que se ha realizado al respecto. Es un estudio además de los popes de la cardiología deportiva en todo el mundo. El grupo de Inglaterra, el grupo de Bahrein o de Qatar y el grupo americano que reclutó 100 deportistas, además el número era exacto. Y entonces lo que demostró este estudio aproximadamente ahora de memoria es que el rendimiento diagnóstico de las pruebas genéticas en gente, deportistas con alteración, con una inversión de la onda T en el electrocardiograma solamente fue de un 10%. Es solamente un 10%. Y estas pruebas genéticas contribuyen únicamente a un diagnóstico adicional, es decir, con los hallazgos que hemos tenido de todas las pruebas que hemos hecho, incluida la cardiorresonancia, en tan solo un 2,5%, no llegaba al 3% de todos los atletas que tenían una onda T negativa inferolateral y una evaluación clínica y diagnóstica integral negativa. Es decir, cuando nos planteamos muchas veces es como ya la última bala que nos queda, ¿no?, para llegar al diagnóstico. Bueno, pues ese estudio lo que demostró es que el rendimiento era relativamente bajo y además añadía una cosa, el alto coste económico que tienen las pruebas genéticas.
Yo quería comentar que es verdad que yo creo que tenemos la genética infrautilizada, ¿no? Quiero decir, debería ser una herramienta. A veces nos empeñamos a diagnosticar a los pacientes en un momento puntual de la enfermedad y quizá la evolución nos ayuda. En el caso del caso que ha presentado el doctor de la Guía, chico en concreto que tenía un electro muy patológico y un antecedente de muerte súbita, la verdad es que se hizo un control después de toda la época post-COVID en la que había dejado de entrenar y las alteraciones se habían corregido y parte de la hipertrofia esa dudosa también se había revertido. Entonces, bueno, quiero decir que la genética debe ser una prueba complementaria. Probablemente no estamos acostumbrados los cardiólogos a utilizarla tanto como otros especialistas y sí que es verdad que no insistir en hacer el diagnóstico en un momento puntual que vemos al enfermo. Quizás la evolución nos puede ayudar a diagnosticar este tipo de pacientes. Así es, además estamos hablando de una grandísima cantidad de genes, ¿eh? Estamos hablando de que cuando hacemos un estudio de estos genéticos prácticamente hablamos de más de 300 genes para miocardiopatías. Entonces, bueno, es otro mundo, es otro mundo. A ver, la genética ha evolucionado tanto en los últimos años que hace 5 años, no me iré más allá, se hacían estudios genéticos de 1 en 1 y ahora pues metes 300 en un panel y los tienes todos, ¿no? Incluso puedes hacer exoma. Entonces, la genética es otra cosa que ha cambiado tanto que algún día haremos un webinar de genética también, de genética en cardio. Yo quería preguntaros una cosa a los dos, a Fernando como clínico y a Pilar como cardióloga que se dedica fundamentalmente a la imagen, ¿no? Y es, ¿qué creéis? O sea, a Fernando, si realmente tú necesitas, o con qué frecuencia o con qué porcentaje necesitas una resonancia para llegar a tener un diagnóstico exacto en deportistas. Yo para mí, que llevo muchos años, porque ya soy muy mayor, haciendo reso, la cardiología, las resos de deportistas son de lo más difícil que hay. De hecho, nosotros hacemos doble informado en deportistas porque es muy complejo, porque es una línea muy fina lo que separa una adaptación que a lo mejor el paciente se ha pasado, el deportista se ha pasado un poco, de lo que es una miocardiopatía, ¿no? Entonces, lo veo una cosa difícil. Para un clínico, ¿cómo de frecuente es que tú necesites una resonancia para quedarte completamente seguro de lo que estás viendo? Y a Pilar quería preguntar de estas cosas nuevas que estamos empezando a utilizar. Bueno, el mapeo de T1 ya está muy asentado, quiero decir, yo creo que ya todos hacemos mapeo de T1, ¿no? Hacemos resonancia, pero la perfusión cuantitativa, yo pienso que en la miocardiopatía hipertrófica, donde no solo hay hipertrofia, sino también hay desorganización en el tejido y hay enfermedad microvascular, probablemente la perfusión cuantitativa puede detectar alteraciones antes de que se vean incluso en el mapeo de T1 o, por supuesto, en la hipertrofia, ¿no? Pues mira, Alicia, a la pregunta te diría, los deportistas habitualmente, en mi caso y en muchos compañeros, solicitamos cardioresonancia en 2 casos. Uno, zona gris, es decir, cuando no lo tenemos muy claro y tenemos un electro que a simple vista es muy patológico. Y en el segundo caso yo creo que es ya cuando es muy patológico y tiene un pronóstico ominoso, un mal pronóstico, ¿no? En el que tenemos casi ya la posibilidad de mandarlo a un compañero electrofisiólogo, ¿no? Entonces, en esos casos, en la zona gris y en el que ya creemos que va a ser ya tributario pues, de un desfibrilador o hacerle cualquier otro tipo de técnica. Evidentemente, los deportistas en los que tenemos una eco normal, un electro que tampoco, que está en ese semáforo que con los nuevos criterios internacionales de electrocardiograma, que está en un semáforo verde o ámbar, no lo pediríamos y solamente en esos 2 casos puntuales, creo yo. Aunque cada vez estamos enviando más, cada vez enviamos más, porque cada vez hay más zona gris en deportista. Claro, efectivamente. Bueno, la pregunta, Alicia... Perdona, Ana, va a contestar Alicia. Bueno, quería contestar que la verdad es que hacer el diagnóstico entre una miocardiopatía o una adaptación al ejercicio en ocasiones es muy complejo. O sea, quiero decir,
se te pone un nudo en el estómago cada vez que tienes que decir si alguien tiene patología o no, sobre todo por las implicaciones que tiene. Entonces, yo coincido con Alicia en que es muy difícil. Creo que, por ejemplo, las técnicas de mapeo T1 y T2 ya están muy implementadas y las utilizamos mucho en la práctica diaria, y quizás la perfusión cuantitativa en casos dudosos nos pueda también a identificar un paciente que tiene una miocardiopatía hipertrófica incipiente. Entonces, quiero decir, aunque está en pañales y como os he comentado probablemente es un estudio, creo que sí que es verdad que nos podría mucho ayudar al diagnóstico, pero como una cosa complementaria, es decir, con la hipertrofia, el electro, los antecedentes familiares, sin olvidar que solo una técnica diagnóstica o una parte concreta de la imagen no nos va a dar el diagnóstico. Entonces, yo creo que sí que se podría implementar. Vale, perfecto. Yo coincido. Y es verdad que esto un poco ahora, combinando con la mesa 2, ¿no? en la que el doctor Monmeneu nos ha hablado del análisis cuantitativo de perfusión, ¿no? Pues sí que es verdad que la pregunta sería a todos vosotros, ¿no? Como expertos en resonancia, abriendo este campo, aquí, por esa parte de la deportiva que estabais comentando, ¿en qué cosas el clínico tendremos que estar al tanto en esta nueva técnica, ¿no? En esta nueva indicación? ¿Qué cosas creéis que nos puede cambiar, la aplicabilidad que pueda tener más inminente, ¿no? Más... Vale, pues bueno, tengo que decir que superar a la perfusión cualitativa no va a ser fácil, porque es una técnica muy, muy robusta. Estamos usándola desde hace muchísimos años y ha demostrado ya por activa y por pasiva que es muy útil para el clínico, por su calidad, por la resolución, por la exactitud diagnóstica, el valor pronóstico, porque es muy segura, porque valoramos además muchos otros parámetros. Entonces hay que ser humilde de que no vamos probablemente a sustituir esta técnica con otra. Pero sí que es cierto que, igual que el mapeo tampoco ha sustituido al realce cardio de gadolinio en la caracterización tisular, sí que es cierto que en algunos escenarios nos va a poder aportar algo más. Uno de ellos pues, es precisamente la enfermedad microvascular, es lo que estáis comentando de la miocardiopatía hipertrófica. Ya no solo igual como marcador diagnóstico, sino también como marcador pronóstico. Parece ser que hay algún estudio que sí que habla del grado de hipoperfusión en las miocardiopatías hipertróficas por SPECT como marcador, como predictor de muerte. Probablemente esto lo podamos demostrar también mediante resonancia magnética en casos de pacientes con disfunción ventricular izquierda, aunque también puede haber un cierto grado de afectación microvascular y en los que esta técnica nos va a poder ayudar, incluso en enfermedad de Fabry, amiloidosis, en fin. Ahora se abre un campo de posibilidades en el que el tiempo dirá hasta qué punto nos sumamos respecto a lo que tenemos o no, pero desde luego, en principio yo me quedaría con las 3 indicaciones que os he comentado para ir, digamos, probando, que es la enfermedad multivaso para valorar la carga isquémica y valorar el defecto de perfusión en vasos que a lo mejor no son el que nos ha causado el defecto principal de perfusión, o para valorar las isquemias balanceadas, y todo el mundo de la enfermedad microvascular, donde realmente son bastantes las pruebas que hacemos de pacientes con coronarias normales, donde donde no podemos llegar todavía a conclusiones muy claras y que yo creo que sin duda nos va a ayudar. Todo esto también va a estar condicionado por la mejoría tecnológica, es decir, en el momento que vamos a disponer de una técnica que lo va a hacer todo automáticamente, lo va a hacer inline, de manera que vamos a tener el resultado al minuto o 2 minutos de hacer la perfusión y vamos a poder medir. En ese sentido, va a contribuir a que la técnica se vaya implantando. Si va a costar un postprocesado tremendo, pues evidentemente, teniendo la perfusión cualitativa, que es muy buena, pues costará más. Pero yo creo que esto ya está en marcha y es cuestión de poco tiempo que se vaya implementando. Yo le veo, así de entrada, un valor muy importante, sobre todo en la enfermedad microvascular. ¿Cuántas veces vemos a pacientes que vienen vez tras vez a la consulta por dolor torácico, que ya no sabes casi qué decir, incluso haciendo resonancias? Muchas veces vemos resonancias de pacientes que ya en la historia clínica que te ponen la petición dices que esto va a ser una enfermedad microvascular, ¿no? Pero la perfusión cuantitativa nos va a permitir, con datos objetivos, o sea, con un número,
Esto es una enfermedad microvascular y usted tiene pues una hipoperfusión y lo he visto claramente, o sea, sin ninguna duda. Entonces, creo que eso para el clínico y para los pacientes incluso, pues va a ser una aplicación muy, muy buena de la perfusión cuantitativa. Yo quería preguntarle a Mapi, bueno, a la doctora López Lereu, en el TAC de coronarias, claro, ahora con el TAC de coronarias podemos medir reserva fraccional de flujo, podemos hacer perfusión dinámica. Claro, es como muy goloso, ¿no? Porque viene un paciente, le hacemos las coronarias, le hacemos la reserva fraccional de flujo, ya realmente no necesitamos perfusión. Haciendo una reserva fraccional ya sabemos si las lesiones son hemodinámicamente significativas o no. Estamos abriendo una puerta y además a la luz de las guías, a hacer TAC de coronarias de una forma, digamos, indiscriminada, ¿no? Todo el que tiene dolor torácico que se venga TAC de coronarias, reserva fraccional y ya tengo toda la evaluación anatómica y funcional de las lesiones, o esto es una cosa que sí que hay grupos que lo preconizan, pero quizás es exagerado y en nuestro medio pues no tan implantable, y en qué lugar, cómo se queda la reso de estrés frente al TAC de estrés y la reserva fraccional frente a la perfusión dentro del TAC. Es una pregunta un poco enrollada, ¿no? Pero bueno, seguro que la doctora... Bueno, lo de si TAC a todos, aunque aparentemente sea muy goloso y en los últimos años se ha dicho, bueno, pues realmente no puede ser. O sea, quiero decirle, hay que, si uno sigue por un lado las guías o las últimas guías del síndrome coronario crónico, realmente estaría indicado hacer pruebas en pacientes que tengan una probabilidad pretest más del 15%. El caso, por ejemplo, concreto de esta señora que hemos presentado tiene una probabilidad intermedia del 11%. Entonces, realmente, aquellos pacientes que tengan una probabilidad muy baja no hay que hacerles nada, y sí que aquellos pacientes con una probabilidad real hay que hacerles más pruebas. Eso, bueno, pues es así porque los recursos son limitados y tampoco hace falta someter a un riesgo a pacientes que probablemente no vayan a tener nada. Y luego la relación de las dos técnicas funcionales del TAC, bueno, pues sí que hay muchos estudios que han relacionado ambas técnicas, la reserva fraccional de flujo y la perfusión miocárdica entre sí. En ellas han encontrado buena correlación entre las dos. Yo no he leído en ningún sitio que una sea mejor que otra, simplemente son un poco diferentes en cuanto a la dinámica del paciente, ¿no? Una de ellas no necesita mayores adquisiciones y la otra, o sea, puede ser un postprocesado luego en frío, ¿no? Una vez uno ha visto bien las coronarias anatómicamente del paciente, y la otra sí que requiere otra adquisición, con lo cual requiere mayor dosis de contraste y mayor radiación, con las implicaciones que tiene esto. Yo creo que es diferente, y al preguntarme por la relación con la perfusión de resonancia, yo creo que es diferente. Simplemente estas técnicas lo que intentan es, cuando tú tienes disponibilidad de un TAC y un paciente quiere solucionarlo todo con el TAC, cuando tienes duda, utilizar unas técnicas funcionales, pero a continuación, ¿no? Realmente es si tú a continuación de ver unas lesiones dudosas, unas lesiones intermedias, o haces la reserva fraccional de flujo o haces una perfusión miocárdica, ¿no? Entonces sí que sería algo interesante, ya que con una misma técnica puedes diagnosticar al paciente, pero siempre que el paciente empiece entrando, lo que he comentado antes, ¿no? Con una probabilidad baja, pretesa hacerse la coronariografía por TAC, no al revés, no intentando que, aunque el TAC tenga un valor funcional, meter a pacientes de otro perfil, ¿no? Porque probablemente sí que te vas a encontrar, pues bueno, una especificidad más baja que no creo que a la larga, bueno, vayas a diagnosticar más ni mejor a los pacientes. Yo quería añadir, porque un poco siguiendo con la discusión del CardioTAC, que es verdad que aquí en nuestro entorno, ¿no? Que es la Comunidad Valenciana, que estamos pues ya, la resonancia cardíaca pues tiene un buen nivel, muy buen nivel gracias a vosotros, ¿no? Pero con el tema del CardioTAC, quizás en las indicaciones, un poco lo que comentabas, que a lo mejor nos quedamos cortos en ciertas indicaciones y en cambio mejor que la petición debe estar bien hecha, bien dirigida, ¿no? Entonces, un poco a la audiencia, ¿qué nos diríais? ¿Qué pacientes son los que a lo mejor nos están pidiendo y se deberían pedir más? ¿No? Sería lo que... ¿De más TACs te refieres? ¿A pedir más TACs en lugar de reso? Sí.
Bueno, pues yo creo que en lugar de prueba de esfuerzo, ¿no? En lugar de prueba de esfuerzo en este caso. Bueno, pues a pacientes jóvenes donde tú quieras descartar una enfermedad coronaria. Descartar una enfermedad coronaria para darle el alta, ¿no? O sea, quiero decir, un perfil de paciente de bajo riesgo. Yo creo que ya pacientes añosos, pacientes que sabes que tienen arteriosclerosis, que han tenido alguna cardiopatía, yo creo que no son los ideales, quizás sean mejor para resonancia, pero sí, bueno, pues un paciente joven que tiene algún factor de riesgo cardiovascular, que tiene una clínica dudosa y que realmente lo que quieres es descartar una enfermedad coronaria para darle el alta. Yo creo que es el mejor perfil. Con una probabilidad baja previa. Ana, perdona, a mí me gustaría hacer un apunte a la audiencia, sobre todo, es que a qué paciente no hay que pedírselo. Y entonces, quiero decir, aquellos, por ejemplo, los pacientes diabéticos. Vemos muchos TAC de coronarias pedidos en pacientes diabéticos donde seguramente vamos a poder encontrar mucho calcio y no vamos a poder decir si esa enfermedad coronaria pues es funcionalmente significativa. Entonces, exacto, como dice Mapi, a quién hay que pedírselo y a quién no hay que pedírselo. Vale. Importante para la audiencia. Y bueno, y un poco para terminar, la mesa del flujo, ¿no?, vascular, que es muy interesante, el 4D, la aplicabilidad futura, las imágenes en realidad las veis y son increíbles, ¿no? El tema de las congénitas, ¿no?, que siempre ha sido complejo y bueno, siempre estaba el TAC, siempre era la técnica para ver la anatomía, los injertos, los conductos, ¿no?, las obstrucciones. Con el 4D nos permitirá un poco desplazar esa indicación y la resonancia servirá para cuantificación de volúmenes y también para todo el tema de valvular, vascular, ¿no? Todo, ¿qué pensáis? Bueno, yo creo que el campo donde parece que pueda tener una aplicación más inmediata o más directa y donde más información se puede sacar a día de hoy es en el campo de las cardiopatías congénitas, por lo que comentábamos, porque las anatomías complejas de estos pacientes pues no nos permiten con el flujo 2D muchas veces angularnos en la planificación de la manera más correcta. Y, por ejemplo, en este tipo de pacientes, a lo mejor combinar la angiografía por resonancia con la técnica de flujo 4D, pues va a suponer obtener esa doble información y a lo mejor en una única prueba, aunque es verdad que el TAC siempre va a ser superior en resolución espacial a la resonancia para estructuras más pequeñitas, pero sí que yo creo que la combinación de la información de ambas cosas pues va a aportar grandes ventajas. Bueno, no sé, Alicia, si tienes alguna pregunta más para yo tendría miles de preguntas, pero dadas las horas que son, creo que ya deberíamos cerrar. Sí. Es verdad que esto ya es verdad que es un placer estar entre amigos y podríamos aprender muchísimo más. Yo solo con que hayamos aprendido juntos y que bueno, con que hayamos despertado un poco el clic ¿no? Y que nos hayamos olvidado de la pandemia, que también ya es mucho, pues que ya es más que suficiente. Ojalá que podamos organizar futuros eventos como este porque realmente merecen la pena. Muchas gracias a los asistentes por estar ahí y a los ponentes porque lo habéis hecho todos fenomenal y por supuesto a la Fundación Quaes y al Grupo Astir Sports por la organización. Buenas tardes. Muchas gracias y un abrazo a todos.